Bueno, buenas tardes. Vamos a comenzar este panel sobre cómo comunicar las conclusiones del sínodo. Y el orden va a ser Austin, Colin y don Luis Romero al final. Y luego hacemos una ronda de preguntas. Entonces le doy primero la palabra a Austin Iberich. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Voy a decir gracias de una forma más formal cuando doy la presentación más tarde, pero es un gran gusto estar aquí. Yo estaba en el sínodo de octubre del año pasado en Roma y realmente fue fascinante, una experiencia extraordinaria, en parte por la interactuación entre el sínodo y los medios. Y de eso un poco quiero hablar. Quiero encuadrar el sínodo, hablando no solo como alguien que es comunicador de la Iglesia y periodista y todo eso, sino también, como voy a explicar más tarde, como biógrafo del Papa. Entonces, mi objetivo ahora es de tratar de explicar qué está haciendo Francisco con este sínodo, que es una pregunta que muchos se hacen. Primero, lo más importante es hablar del significado del matrimonio y de la familia no solo para la sociedad, sino para la Iglesia, y el efecto sobre la dinámica de la evangelización que ha tenido la crisis del matrimonio y de la familia. Yo no necesito explicarles que hay una crisis en la cultura occidental del significado del matrimonio. Como Papa Francisco dijo a los periodistas en mayo de 2014, los jóvenes ya no quieren casarse, prefieren vivir juntos, el matrimonio está en crisis y por eso la familia también está en crisis. Ahora, no hay que explicar que las consecuencias de esa crisis de significado del matrimonio en la cultura, no es necesario explicar las consecuencias para la sociedad de esto. Hay abundantes estadísticas y bueno, eso sería otra presentación. Lo importante destacar es que casi todo lo que el matrimonio en el pasado ha logrado unir ha sido desunido en los últimos 20 años, 30 años. Es decir, que el sexo se ha divorciado del matrimonio, el matrimonio de la procreación, tener hijos, generar hijos, todas esas cosas han sido separadas, divorciadas, como consecuencia del desmantelamiento del matrimonio como una institución conyugal. Y este fenómeno ha sido acelerado en tiempos recientes porque el Estado ha impuesto también una nueva narrativa sobre el matrimonio, como nosotros en Inglaterra hemos visto ahora con el matrimonio gay. Nada de esto tengo que significar, simplemente que para la humanidad esa destrucción de la familia es posible una amenaza a la humanidad y a la civilización actual, más importante tal vez de nuestros tiempos. Pero lo que también la gente tal vez no ha visto de la misma manera hasta el sínodo son las consecuencias para la Iglesia. Como Francisco dijo en Manila, es en la familia que primero aprendemos a rezar, de conocer a Dios, de crecer como personas de fe, de amar, de perdonar, de ser generosos y abiertos, de pasar también al encuentro de otros, de compartir nuestras vidas con ellos. Y eso dijo, es por eso que la familia es tan importante en el plan de Dios para la Iglesia. O sea, el casamiento, el matrimonio, es la vocación principal elegido por los cristianos, por los católicos en la Iglesia. Es la vocación principal, la vocación popular. Entonces, es la vía a través de la cual la mayoría de nosotros entramos en relación con Dios. Es donde aprendemos a amar. Uno puede resumirlo sencillamente. Es la agencia principal también de la transmisión de la fe. O sea, la noticia es esta. En general, la fe se transmite a través de la familia, apoyado por supuesto por el colegio y otras cosas, pero principalmente es la familia, como la vida misma del Papa demuestra, fue su abuelo que le enseñó la fe. O sea que ya que la familia está fundada en el matrimonio, no hay ningún factor que más contribuye a la enajenación de los católicos de la vida de la Iglesia
que el divorcio y la cohabitación. No solo la gente involucrada, pero sus hijos se quedan enajenados de la Iglesia. Y esto pone en revés, ¿no? Pone en revés la dinámica de la evangelización. Uno puede decir que la Iglesia ha crecido en tiempos pasados a través del crecimiento y fortalecimiento de la familia, y ahora mismo está al revés. Así que cuando los católicos ya no se casan en la Iglesia, yo tengo las estadísticas de los Estados Unidos, ha sido un declive de más de 60% desde 1970, y cuando muchos de ellos se divorcian, es más o menos un tercio en los Estados Unidos en general, o sea, para los católicos es más o menos 20%, en la sociedad más o menos 40%. Pero cuando la gente entra en relaciones a través del divorcio, las familias se rompen y hay este ciclo de enajenación. Bueno, esta es la espiral de declinación que los obispos han querido discutir durante mucho tiempo. Yo he asistido a varios sínodos en Roma, y el cardenal Bergoglio también asistía a dos de ellos, donde el deseo de hablar de esto fue muy fuerte, pero el modelo del sínodo imperante en ese momento no permitía que se discutiera eso. Entonces, la cuestión de los sacramentos, que es la cuestión neurálgica, digamos, del sínodo, hay que explicar también por qué el Papa quiso abrir toda esa cuestión. Uno, porque la narrativa contemporánea del matrimonio ya no está arraigada en una ecología humana o tampoco ni una antropología básica. Y la Iglesia tradicionalmente ha confiado en la cultura de enseñar el significado básico del matrimonio. Eso está en el derecho, o sea, el derecho canónico toma por presupuesto que una pareja que entra en el matrimonio sabe más o menos qué significa, que es para siempre, que hay que ser fiel y todo eso. O sea, ha confiado en la cultura de enseñar este significado. Entonces, esa presunción de significado ya no es válido. Yo creo que no ha sido válido desde hace tiempo, porque la cultura ha perdido ese sentido de matrimonio. Pero la Iglesia ha seguido confiando en ello. Es por eso, como ha dicho el Papa Francisco, 3 horas, ¿no? Normalmente 3 charlas de preparación para un matrimonio no son suficientes, no son capaces, ¿no?, de enseñar un significado profundo de matrimonio en una cultura una cultura de incertidumbre donde eso ya no existe. Y ya que la ley enseña la cultura, el efecto también de los cambios del matrimonio impuesto por el Estado refuerzan esa tendencia. Ok, titular, significado de todo esto, que la estrategia, digamos, y los intentos de la Iglesia de persuadir a la sociedad y a la ley de defender el significado tradicional del matrimonio, yo creo que está perdido, ¿okay? En general. La tendencia ahora no hay que seguir, por supuesto, defendiendo ese significado, pero país después de país, estado después de estado en los Estados Unidos, es evidente que esta batalla se pierde. Es decir, la renovación del matrimonio no puede venir ni de la cultura ni del Estado. Esto presenta un desafío a la Iglesia en muchos niveles, que es lo que está buscando enfrentar el sínodo. La área principal de tensión es esta. Todo el mundo está de acuerdo que para reforzar o para reinvigorar, revitalizar el matrimonio, vamos a necesitar muchos recursos, mejor preparación. Esta parte no es controvertida. La parte es eso. ¿Qué vamos a hacer con tanta gente que se ha enajenado de la Iglesia como resultado de la falta de preparación y la falta de catequesis para su matrimonio en una sociedad donde el significado se había perdido? Si los católicos que después divorciaron sin entender el significado del matrimonio, ¿hasta qué punto se puede decir que es culpa de ellos, ¿no? Y evidentemente es muy posible que sus matrimonios sean nulos. Pero lo preocupante es que es evidente que hay cada vez menos gente solicitando una nulidad de matrimonio, lo que es contraintuitivo, porque donde hay más separación y divorcio, uno esperaría que más gente se presentaría a los tribunales de la Iglesia. Pero esto no está sucediendo. Los Estados Unidos es la capital de nulidades en el mundo. 1 de cada 2 nulidades en el mundo está en los Estados Unidos. Pero es muy notable que de más de 90.000 casos de nulidad en los años 90, esa cifra se ha caído a solo 25.000
en 2012. En 1990 fue una nulidad cada 4.5 matrimonios católicos. Ahora es mucho menos, uno en cada 6.5. Digo Estados Unidos porque si ha habido un declive en los Estados Unidos, es aún más fuerte en los otros países. En mi país, en el Reino Unido, por ejemplo, es mucho peor. Y aquí, en América Latina, donde el sistema de nulidad no es tan desarrollado, también es muy notable. Conclusión, la inmensa mayoría de los que se divorcian y vuelven a casar nunca buscan un proceso de nulidad. ¿Por qué? Bueno, eso es complicado. En algunos casos es costoso, es difícil. Pero hay una comisión establecida por Francisco que está considerando cómo agilizar y hacer más accesible el sistema de nulidad. Pero en la mayoría de los casos es porque toman por presupuesto que la Iglesia ya no les da la bienvenida, no se sienten bienvenidos. Todos nosotros seguro conocemos en nuestras propias familias y hoy en otras personas que han entrado en segundas relaciones, que consideran que ya no son católicos y han sido rechazados por la Iglesia. Como dice el Papa Francisco, no solo no pueden confesar, porque no pueden recibir absolución si han entrado en una nueva relación. Esto significa, por supuesto, que no pueden comulgar, pero tampoco pueden leer en la Iglesia, no pueden ser ministros eucarísticos. O sea, el mensaje de la Iglesia a estas personas es: pueden venir, pero por favor quédense ahí atrás y no sé, ¿no? Ese es el mensaje que en general ha dado la Iglesia. Entonces, su propio sentido de fracaso, porque del divorcio siempre trae consigo esa sensación de fracaso, ha sido fortalecido por ese mensaje de la Iglesia. Entonces, el mensaje de la Iglesia, ahora a los pecadores en general, es esto, ¿no? Ustedes son pecadores, pero Dios les quiere abrazar, les quiere dar la bienvenida. Pero para los que están en segundas relaciones no es el mensaje que reciben. Entonces, yo no necesito explicar en una conferencia sobre comunicaciones que lo que se escucha es más importante muchas veces de lo que se dice. Entonces, hay una contradicción aquí de mensajes. Y es por eso que el Papa Francisco pidió al cardenal Caspa en febrero del año pasado de dirigirse a los cardenales con su teología de la misericordia. Entonces, en su presentación presentó el problema y luego avanzó unas sugerencias muy controvertidas basadas en la práctica en la Iglesia Ortodoxa y dijo que se debería estudiar, no es que lo haya recomendado, sino dijo que debíamos pensar en ello. Bueno, la objeción, la oposición a esto vino muy rápido y es muy evidente. La Iglesia no puede cambiar su práctica sacramental sin socavar su testimonio a la indisolubilidad. Eso fue el argumento hecho de una forma muy elocuente por Caffarra, por Müller, por Buch, por todos los que escribieron artículos y los libros. Francisco ya sabía eso, o sea, todo esto era ya evidente. Entonces, lo que se mostró en los medios fue una especie de batalla entre los supuestos liberales y los supuestos conservadores, los que querían un cambio en las reglas de accesión a los sacramentos contra los que estaban en contra. Pero nosotros que estábamos ahí y los que participaban en el sínodo dijeron que realmente no fue así, no reflejaba la realidad. La diferencia real era entre actitud, no solución, sino actitudes. ¿Dónde estaba el énfasis? Francisco, en este febrero, mediados de este febrero, cuando se reunía de nuevo los cardenales en Roma, les dirigió una homilía que a mí me parecía una de las más importantes de su pontificado. Dijo: son dos lógicas de pensamiento y de fe: el miedo de perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. Hoy también nos encontramos en la encrucijada de estas dos lógicas, a veces la de los doctores de la ley, o sea, alejarse del peligro apartándose de la persona contagiada, y la lógica de Dios que con su misericordia abraza y acoge, reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio. O sea, él ve básicamente dos caras, dos posibilidades religiosas, dos actitudes. Y por supuesto está claro que él estaba urgiendo la de Jesús, ¿no? La de misericordia, la de reintegración. Y Vultus Misericordiae, que fue la bula que se publicó ahora este sábado pasado, habla también de esa misma cosa, la tentación, digamos, de aferrarse a la justicia y a la ley y no enfocarse en los que están enajenados. Bueno,
El objetivo del sínodo entonces es un cambio de mensaje, de énfasis, un cambio de cultura. Es tal vez el objetivo de todo su pontificado. De empezar a enfocarse en los que están afuera, en los que se han enajenado y cómo crear espacios y caminos para que esa gente se siente bienvenida nuevamente, para que se acerque a la iglesia, para que acerque a las parroquias. No es correcto, según mi opinión, decir que Francisco está buscando un cambio en la práctica disciplinaria. Yo creo que del sínodo de este octubre no va a haber ningún cambio, por supuesto ningún cambio doctrinario, pero tampoco ningún cambio en las prácticas de la disciplina sacramental. Entonces no es cuestión de eso, más bien es un cambio de actitud y es una nueva actitud que se refleje esa nueva actitud en propuestas concretas. Ahora, ¿qué serán esas propuestas concretas? Todavía no está claro todavía. Pero uno puede hablar de dos tipos de reformas que se están hablando. Uno son reformas legales, cambios y reformas al sistema de anulidades, de hacer más accesible el sistema de nulidades, más próximo al sistema de los Estados Unidos, digamos, ¿no? Y es interesante ver en los Estados Unidos los cambios ya en esa dirección. 2 diócesis han anunciado en los Estados Unidos que el proceso de nulidad será en el futuro gratuito. Yo no me acuerdo de qué obispo me contaba eso, un obispo norteamericano, que en su diócesis, en sus parroquias, hay personas, delegados, responsables. Si tú tienes un problema en tu matrimonio, una situación canónica difícil, puedes acercarte a esta persona en la parroquia que te dice, ¿no? Que te da consejos, ¿no? O sea, mucho más accesible. Y por supuesto, reforma de las nulidades a todos los niveles estudiado por esta comisión. Son cuestiones muy técnicas, pero es evidente que habrá esos cambios. Y luego las otras posibilidades son lo que uno puede llamar soluciones del foro interno. Esto ahí está más controvertido. Pero es interesante que el nulidad, el proceso de nulidad en siglos pasados era una cosa de la parroquia, o sea, no era un sistema legal diocesano ni de Roma, sino local. Entonces, en parte se puede considerar como en Alemania propuestas donde, ¿no?, él da cierto poder a ciertos sacerdotes, ¿no?, de ver, de inspeccionar, investigar ciertas situaciones matrimoniales, y si ven aquí hay evidencia de una conversión, una aceptación del fracaso, una búsqueda del perdón y todo esto, tal vez considerar formas de admitir a título personal, caso por caso, personas a los sacramentos, o tal vez dar ese poder a los obispos. Estas propuestas están, digamos, en el aire. Pero lo que quería comunicar más que nada en esto es cómo lo ve Francisco. Él no está buscando imponer, ¿no?, algún sistema u otro sistema, o esa reforma u otra reforma. Él ve el sínodo como un espacio privilegiado donde el Espíritu Santo puede actuar. Está convencido de que en la reforma, en el sínodo renovado que ha creado, es un mecanismo de discernimiento eclesial parecido a los primeros concilios de la Iglesia, en los primeros siglos de la Iglesia, ¿no? O sea que lo que dijo a los participantes en octubre era: quiero que hablen libremente, quiero que escuchen humildemente, y también quería dar espacio y tiempo. Él cree mucho en los procesos. Esto es un proceso sinodal de más de 18 meses, no es una reunión de 3 semanas, sino todo un proceso. Y está convencido de que ese procedimiento va a dar espacio para que el Espíritu Santo actúe de tal forma que se crea una convergencia en octubre alrededor de ciertas soluciones. Y si esta convergencia se da, será visto por Francisco como evidencia que el Espíritu Santo ha sido activo en el proceso. El contrario sería si el sínodo se divide en 2 partidos opuestos, que por supuesto sería evidencia de otra cosa. Pero el objetivo de todo esto es de tratar de recuperar, de cambiar este ciclo de declive vicioso que ha resultado en el achicamiento de las congregaciones de la Iglesia. Papa Francisco quiere que las iglesias vuelvan a llenarse,
no solo para la Iglesia, sino para la sociedad, ¿no? Esta es su ambición. Él quiere que la Iglesia sea la fuente de la revitalización del matrimonio en el mundo occidental. Es la clave de la evangelización. Como dijo en una vigilia a vísperas del Sínodo, la familia sigue siendo la escuela sin paralelos de la humanidad y una contribución indispensable a una sociedad de justicia y de solidaridad. Más profundas están sus raíces, más lejos somos capaces de ir como Iglesia sin perdernos. Es decir, es una misión de reconstruir el matrimonio en la sociedad occidental. Sigue siendo, siempre ha sido y será el objetivo principal del sínodo. Pero como en términos de noticias esto es un poco difícil de convertir en titular, ¿no? Y como se considera un poco tal vez no controvertido, ha recibido muy poca atención. Pero para mí es la narrativa principal de este sínodo. Ya que en la sociedad, en la cultura, el significado del matrimonio se está achicando, ¿no? La narrativa de la Iglesia sobre el matrimonio debe hacerse más rica, más profunda, ¿no? Más densa. La Iglesia no puede renovar el matrimonio en la cultura hasta que la renueve en las congregaciones de la parroquia. Esto no es solo cuestión de buena preparación de matrimonio, es cuestión también de cómo apoyar a las personas casadas. Se trata de catequesis, de formación. El matrimonio católico del futuro será el producto de una mistagogía, una catequesis profunda, no una charla de 3 horas. Y no se tratará de solo cómo se prepara para el matrimonio, sino será como sobre esta vocación de toda la vida puede apoyarse, puede ser nutrido por la Iglesia. Se tratará de cursos, de programas, ¿no? De retiros, de liturgias especiales. Hay una posibilidad infinita, ¿no? De posibilidades que se abren con esa nueva vocación y nuestro enfoque. Pero lo importante es que, sin duda, en una crisis, en una cultura de incertidumbre, donde el significado del matrimonio se pierde cada vez más, la renovación del matrimonio por la Iglesia involucrará un involucramiento de recursos masivos a favor del matrimonio, y este sínodo de octubre será solo el comienzo. Muchas gracias. Gracias, Austin. Dejo la palabra con Colin. Sí. Un poco una visión de lo que ha sucedido, qué va a suceder, qué sucedió en octubre y qué va a suceder en octubre. Algunos de ustedes están pensando quizás, ¿y qué hacemos mientras tanto? ¿Qué decimos? ¿Qué no decimos? ¿Cómo nos preparamos para que cuando lleguemos a octubre estemos preparados? Bueno, hay mucha incertidumbre al respecto. Lo primero, cuando mencioné que teníamos este panel, me dijeron, di lo que quieras, pero no hagas promesas, no prometas nada, porque no sabemos. Si es posible, tratar de reunir la mayor cantidad de información, mientras tanto, los comentarios antes y después, hagan un archivo, mantengan la mayor cantidad de información. Se han escrito muchas cosas, guárdenlo, actualicen. En el intertanto van a tener las oportunidades en sus diócesis, en los medios, en los boletines, en las parroquias. Traten de un lugar donde pueden guardar esa información. En el sitio web quizás, en los diarios, en los boletines, donde mantengan a la gente actualizada. No hay mucho que decir, pero quizás es solo un lugar donde poner esta información, pero regular, donde si hay una pregunta, saber dónde ir a buscarla y saber qué documentos hay ahí. También los obispos van a participar, hay obispos chilenos que van a participar. Si pueden estar en contacto con ellos, no sé, lo que quieran contarles, algo que tengan que decir, eso va a ser interesante. Obviamente ellos no saben qué va a pasar, pero el hecho que van a representar a Chile es importante, y sería bueno si pudiesen esto compartirlo con las personas
las distintas, el sitio web decía, tiene que tener un punto específico en octubre. Si sale información o se filtra información, pueden hacer en ese caso información. Una de las grandes preocupaciones que tengo con los medios sobre este tema es el manejar un poco las expectativas. Nos hacen creer hasta cierto punto que podrían haber grandes cambios inmensos, y no creo que sea así. Quizás ajustes de actitud, eso sí, pero aparentemente los medios no entienden esto, no entienden cuál es el proceso, y creo que con todo este ruido que se está haciendo, esto va a traer un problema cuando termine, porque hay gente que espera cosas y en cualquier sentido. Algunos van a estar contentos y otros no, pero creo que si están esperando un gran cambio en la doctrina, probablemente se va a terminar muy sorprendido. Browson lo dice, que hay que esperar, bueno, uno lo lee siempre. Todavía está ahí, es decir, por el momento tratar de que se traiga un mensaje que les sirva y que sea concordante con el mensaje que uno entregue después. Si tiene una persona designada que pueda estudiar qué pasó en octubre pasado y el próximo octubre, que pueda reunirse con los reporteros o dar entrevistas de televisión, eso yo diría, es decir, que pueda decir lo que haya que decir, no decir mucho, como ya lo dije. Si esperan hasta octubre y traten de reaccionar, probablemente eso no es una buena idea, no es un buen camino. El propósito de lo que ha dicho el Santo Padre ahora respecto a las expectativas, creo que está tratando él de este tema de cómo tratamos a la gente. Nos ha dado una dirección de cuáles son sus ideas, pero es difícil ponerlo en palabras muchas veces. Creo que les va a costar un poco hacerlo. La gente en las diócesis tienen que orar por aquellos que van a ir al sínodo, los obispos o toda la demás gente que va a asistir. La gente es en sus diócesis. Quizás hay gente que puede crear oraciones para este sínodo, para la gente que participe. Este es un evento importante y creo que cualquier cosa que se pueda hacer en este sentido ayuda. Siempre escuchamos que dependiendo del Espíritu Santo, trabajar con este proceso y estar dispuesto a que el resultado final lo refleje. Se necesita un plan, como reunir toda la información al final de este sínodo y usar la plataforma que tengan a disposición. Pero si lo preparan antes, toda esta información, y sencillamente ir llenando con los mensajes como del resultado final, por lo menos un poco puede ir adelantado. Puede tener una página de Facebook dedicada al sínodo y poner todo, reunir todo en un mismo lugar. O sea, la gente no tiene que ir a buscar en el sitio web en distintos lugares. Eso podría ayudar, especialmente si tienen un obispo que participe. La diócesis tiene que entregar la información porque todo este ruido que van a hacer los medios va a ser difícil. Y los obispos realmente necesitan trabajar estrechamente con ustedes, vayan o no vayan al sínodo. Tienen que comunicar lo que desean comunicar, cómo quieren reflejarlo, y eso es difícil, ver que ustedes puedan canalizar toda esta información a través de los directores de comunicación, desde los obispos. Necesitan un plan posterior al sínodo, reuniones de la diócesis, quizás. Creo que va a haber mucha necesidad de dar explicaciones. No lo sé, yo solamente supongo pero creo que puede ser de mucha ayuda. Quizás los obispos podrían incluir en el calendario, porque esto es noviembre, diciembre, y después ya viene
toda la temporada de Navidad, que en fin, habría que calendarizar esto con tiempo. Quizás es algo que se pueda considerar, ir planificando ya las fechas y luego alguien que hable acerca del sínodo, una sola persona, ojalá pudiese canalizar toda la información de este sínodo por diócesis para reunirse, comunicarse con el obispo, en fin, no sé, una sola persona que ayude a manejar este flujo de información unificado. No se puede predecir qué se va a decir o qué van a tener que decir, pero sí tener alguna estructura. Si pueden empezar a trabajar ahora y esperar que el Espíritu Santo los guíe o que guíe a la gente del sínodo, idealmente van a recibir entonces la información para poderla comunicar. No creo que pueda decir algo más porque muchos me han dicho ser muy cuidadosa respecto de lo que diga, de lo que uno podría prometer, digamos. Ciertamente no puedo prometer nada, pero creo que esto quizás son técnicas, ideas que les podría contar que yo creo podrían ser de utilidad. Gracias, Colin. Dejo la palabra al padre Luis Romera. Bueno, a mí me toca la parte más fácil porque el encuadre del problema ha sido ya hecho de una manera magnífica, sea por parte de Austin, que ha presentado muy bien todo el panorama que nos precede, desafíos del sínodo, contexto cultural en el que nos encontramos, problemáticas con las cuales el Santo Padre quiere que la Iglesia se enfrente, y ahora me parece que el conjunto, me permito decir, de recomendaciones que ha hecho Colin es extraordinariamente útil, me da la impresión, y significa en último término poner también en este tema profesionalidad. Y yo diría, todo lo que hemos ido oyendo en este seminario tan interesante, empezar ya a aplicarlo de cara al sínodo que tenemos por delante, ¿no? Por lo tanto, me parece que lo importante ya ha sido dicho. Yo quisiera simplemente limitarme a decir 2 o 3 cosillas mucho más modestas. La primera no es modesta, la primera es importante, a pesar de que soy bien consciente de no ser nadie. Ustedes dirán, lo que yo voy a decir ahora es ridículo que lo diga, pero me voy a sentir mejor diciéndolo y por eso se lo voy a comentar. Yo quería, ante todo, a ustedes, a todos los aquí presentes, agradecerles lo que están haciendo por la Iglesia. Están trabajando en un ámbito muy importante, difícil, muchas veces con incomprensiones. A veces con incomprensiones por parte de los eclesiásticos, también salía esta mañana. A veces incomprensiones por parte de los medios de comunicación, por parte de la gente, que no acaba de entender. Yo, modestamente, sin ser nadie, pero en fin, quería como sacerdote al menos agradecerles a ustedes todo lo que están haciendo por la comunicación de la Iglesia, por la difusión del Evangelio, en definitiva por ayudar a millones de mujeres y de hombres a encontrarse con Jesucristo. En segundo lugar, a mí me parece que el Santo Padre tuvo, con toda la polémica que se generó con motivo del sínodo extraordinario del octubre pasado, el Santo Padre decidió dedicar la audiencia del 10 de diciembre del 2014 a dar una valoración personal de ese sínodo. Me parece que este texto, la audiencia del 10 de diciembre, es muy interesante, porque aquí el Santo Padre nos dice, para empezar, que es un sínodo, como ya decía Austin al principio, en el cual él ha deseado que los obispos pudiesen hablar con libertad. Utiliza incluso una expresión fuerte, dice, no ha habido censura. En segundo lugar, deseaba dejar claro que todo este sínodo extraordinario y el próximo que va a venir se ha llevado a cabo cum petro e sub petro, que es un poco como decirnos, denme confianza, denme confianza. Y yo creo que lo mínimo que podemos hacer los católicos con el Santo Padre es darle confianza. Y en tercer lugar, dice, el tema fundamental del sínodo no es doctrinal. No vamos a abordar los temas dogmáticos, por decirlo así, de lo que es el matrimonio, de la relación entre matrimonio y Eucaristía. Es pastoral. El problema de las temáticas pastorales es que no se puede ser simplista. La pastoral se aborda
en diferentes ámbitos y según diferentes niveles. No podemos ser simplistas. Hay una pastoral que es también de algún modo comunicación. Pero luego hay una pastoral que será siempre imprescindible en la Iglesia Católica, pero yo diría imprescindible en cualquier relación interpersonal, que es la pastoral de persona a persona. Eso es imprescindible, será siempre así. Cuando el Papa dice con expresión gráfica que quiere sacerdotes que huelan a oveja, está diciendo que quiere sacerdotes que estén persona a persona. Porque si yo dirijo el rebaño desde lejos a voces, no huelo a oveja. Si yo dirijo el rebaño solamente con los medios de comunicación, no huelo a oveja. Yo huelo a oveja cuando me cojo la oveja y me la cargo sobre los hombros. Ahí estoy oliendo a oveja. Pero eso es la relación persona a persona. Y eso significa que en muchísimos casos, cuando se tratan los temas de la preparación al matrimonio, del acompañamiento de las personas recién casadas, del acompañamiento de las personas que llevan ya una serie de años casadas, de los matrimonios ya de mediana edad que empiezan a tener también sus problemas, ¿no?, etcétera. La pastoral de las personas que se han alejado de la Iglesia porque se han divorciado, todo eso requiere cercanía por parte de los pastores, ¿no? Hacerse cargo de las peculiaridades, de las singularidades de cada caso y, por tanto, abordar cada caso con mucha serenidad, con mucho equilibrio y también en la intimidad de las personas. A mí me parece que un flaco servicio a la pastoral sobre el matrimonio y la familia es el afán de dar publicidad inmediata a casos que son personales. Yo soy de esa opinión. Por eso, a mí me parece que, como decían también antes en las dos intervenciones, tanto de Austin como de Colin, me parece que este afán del Santo Padre, ¿no?, por revitalizar lo que es el matrimonio desde la base. Y esto me parece un tema muy importante. El Papa en diversas ocasiones ha utilizado también una imagen muy gráfica que ya ha sido citada, la del hospital de campaña. Claro, en un hospital de campaña, ¿no?, como dice el Papa, cuando una persona viene con una herida de muerte, no puedes estar centrado en si tiene un problema en un dedo. Obvio. Y por eso el Papa nos está diciendo, vamos a empezar por el principio. ¿Cuál es el principio? El encuentro con Jesucristo. El encuentro personal con Jesucristo. Vamos a empezar por ahí. Quizás en siglos anteriores se puede dar por presupuesto, quizás, no lo sé. El nuestro, que estamos viendo ahora, nos obliga a volver otra vez a la presentación de lo que técnicamente se denomina el querigma. Cristo ha muerto por nosotros, Cristo ha resucitado por nosotros, Cristo ha muerto por ti y por mí, ha resucitado por nosotros, Cristo nos ama. Vamos a empezar por ahí. Pero me parece que en este hospital de campaña al que nos encontramos, el tema del matrimonio es crucial. Es una de las dimensiones humanas más esenciales de la persona. Es el gran tesoro que tenemos los seres humanos. Desde el punto de vista humano, es el gran tesoro que tenemos entre las manos el matrimonio. Por eso tenemos que saber promoverlo. Es el gran tesoro que tenemos entre las manos, ¿no? No podemos perderlo. Estaríamos perdiendo en humanidad si perdiésemos la familia. Cada uno de nosotros tiene su experiencia personal. Los que hemos tenido la suerte de nacer en una familia unida, de vivir en una familia unida, nos damos cuenta cómo esa familia ha sido siempre el punto más importante para sostenernos en la vida. Y que las relaciones que tienen, yo cuando voy a ver a mi familia, porque vivo en Roma desde hace casi 30 años, pero cuando vuelvo cada verano a ver a mi familia, yo me doy cuenta de nuevo. Yo la confianza que tengo con mis hermanas o con mis hermanos es única, me sale espontánea. Yo hablo con mis hermanos o con mis hermanas de temas que quizás no hablo con nadie más, porque son mis hermanos y son mis hermanas. También lo hago con mis padres que todavía viven. Son mayores, pero todavía viven, ¿no? Es espontáneo. La gente que, por desgracia, no ha tenido esa suerte, en muchos casos ha tenido que reconstruirse interiormente, precisamente porque ha sufrido unas escisiones internas muy tristes, ¿no? Entonces, vamos a intentar valorar bien lo que es la familia, de lo que es el matrimonio y darnos cuenta de que precisamente en el símil del hospital de campaña, este tema es el hospital de campaña. Este tema es de herida, vamos a decirlo así, de herida seria, no es una cuestión del dedo. Entonces, a mí me parece que en este contexto
el Papa, cuando en el discurso al que hacía antes mención, del 10 de diciembre, dice: del sínodo extraordinario hay 3 textos que son, digamos, que hacen texto, que son fundamentales. 3, que son el mensaje final del sínodo, el discurso que pronuncia el Papa a conclusión del sínodo y la relación final, la relatio conclusiva del sínodo. Esos 3 textos. Todo lo demás, dice el Papa, ha sido material de preparación. Yo creo que como preparación al sínodo próximo, estos textos hay que conocerlos bien. Me imagino que ustedes ya los habrán leído, los habrán estudiado, etc. Pero me permito aconsejarles de vez en cuando una relectura, ¿no?, para hacerse cargo de lo que es este sínodo y empezar a recoger material como se nos recomendaba hace un momento. En el discurso que pronuncia el Papa, que es uno de esos textos que dice él que hacen texto, se me permite la redundancia, el Papa habla de unas serie de tentaciones de cara al nuevo sínodo, que sería interesante tenerlas en cuenta. La tentación de la rigidez hostil, esas personas, ¿no?, que se han vuelto, perdón por el símil, fariseos. Es muy triste decirlo, perdón porque lo diga así de un modo un poco emotivo, pero a mí me da mucha pena, ¿no?, cuando a veces en algunos sitios hay gente que se permite dar lecciones que son más papistas que el Papa, ¿no? Y uno dice, pero pienso yo, comprendiendo también, ¿no?, en fin, por el amor de Dios, hombre, que el Papa es el Papa, ¿no? Entonces, esa rigidez hostil, ¿no?, de personas que creen que una serie de normas y de modos de hacer y de esquemas que eran aplicativos, que tienen una validez coyuntural, si los perdemos estamos perdiendo lo esencial. Otra tentación es la tentación contraria, la tentación de esa especie de actitud bondadosa, pero que dice el Papa, destructiva. Y es la actitud de la persona que ante una herida grave se limita a poner una venda y a ignorar la herida. Esa actitud de una bondadosidad destructiva porque ha dejado la herida, esa, dice el Papa, también hay que evitarla. La tentación de transformar las piedras en pan, que es un poco la misma actitud que antes he mencionado, ¿no? O de transformar el pan en piedras, lo mismo, ¿no? O sea, poner unas cargas que son insoportables. La tentación de bajarse de la cruz, que es la tentación, dice el Papa, de la mundanidad, de una iglesia que en lugar de defender lo que es lo humano, sucumbe ante la tentación de ese espíritu, como dice aquí el Papa, del espíritu mundano, que en lugar de purificarlo y de acercarlo al Espíritu de Dios, lo asume de un modo, yo diría ahora ya acrítico, y entonces se pierde su identidad. Y la tentación última, dice él, de transcurar, de descuidar el depósito fidei, dice aquí en latín, de lo que es en definitiva el Evangelio, ¿no? Olvidándose de lo que es la realidad, de las cosas, ¿no? Bueno, pues a mí me parece que en todo este contexto, precisamente porque lo que está en juego, creo, es una cosa extraordinariamente humana, extraordinariamente bella, ¿no? Es un gran tesoro que tenemos la humanidad, ¿no? Precisamente por eso yo creo que es muy importante prepararse bien para el sínodo. Prepararse bien para el sínodo porque, como también se decía al principio, lo decía Austin, muy bien dicho, el contexto cultural nuestro es un contexto muy lejano, o sea, no se puede dar por presupuesto que sabemos ya lo que es el matrimonio. Y eso significa que tenemos que, en primer lugar, pensar. Yo creo que en esta preparación del sínodo se requiere por parte de los comunicadores el pensar, el reflexionar, es decir, el volver otra vez a darse cuenta de la grandeza de lo que es el matrimonio y de lo que es la familia. El peligro que tenemos, perdón porque lo diga así, pero creo, yo estoy un poco convencido de ello, el peligro es pensar que nosotros sabemos ya lo que es el matrimonio, lo que es la familia. Y sin embargo, leer libros donde con una manera sencilla, pero al mismo tiempo penetrante, ¿no?, nos lo explican, puede ser bastante útil. Redescubrir lo que es el matrimonio, lo que son los valores del matrimonio, lo que significa la familia, el porqué de la familia. Es decir, esa ecología de lo humano que se expresa en primer lugar en la familia, esa antropología profunda del ser humano que se expresa en primer lugar
en la familia, el gran tesoro que tenemos los seres humanos, ¿no? Y de ese modo, pensando, reflexionando, ir recogiendo, como también decía Colin, material para ser capaces de presentar después ya, con todo lo que nos han explicado magníficamente durante estos días, de un modo incisivo, lo que es la belleza del matrimonio, con empatía, con capacidad de hacerse cargo, con capacidad de escuchar, etc., ¿no? Eso como comunicadores. Y por otra parte, y con esto concluyo, yo quisiera también en fin, expresar mi convicción de que, vamos a ver si consigo explicarme bien en un minuto, este cambio de actitud al que se refería antes Austin, ¿no?, de una iglesia que vuelve a descubrir, que vuelve otra vez a percibir con conciencia clara su naturaleza eminentemente misericordiosa, porque nosotros hablamos del Dios que es misericordia, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que Juan Pablo II instituye, lo vimos el domingo pasado, ¿no?, la fiesta de la Divina Misericordia. Tengan ustedes en cuenta que esto sería muy interesante, ahora no lo puedo hacer, pero en fin, preparándome lo podría, que es uno de los grandes temas del pontificado de Benedicto XVI, más teológico e intelectual, sin duda alguna, pero ahí está. Yo voy a traer los textos, ¿no?, donde se va viendo como también el tema de la misericordia está muy presente en su pontificado. Y ahora es el gran tema que el Papa Francisco quiere proponernos a nosotros. A mí me parece que esta nueva conciencia de que la Iglesia es eminentemente misericordiosa, eminentemente misericordia, es un cambio de actitud que nos compete a todos. Y por eso yo preferiría no situar el tema misericordia sí, misericordia no, o cuánta misericordia, en términos de decir, bueno, la Iglesia tiene que defender a los suyos y por otra parte ir a los que están fuera, que eso es verdad. Pero yo creo que habría que hacer un lenguaje más inclusivo. La Iglesia, es decir, pastores y fieles, porque todos somos pastores y laicos, porque también los pastores deberíamos ser fieles, pastores y laicos juntos, vamos a buscar a los que están fuera. Ese es un gran cambio de actitud. Ustedes, quizás los que estamos aquí, los aquí presentes con un poco más de edad, recordamos todavía, por lo menos en mi país, cuando era niño, que el escándalo que producía una mujer que quedaba embarazada fuera del matrimonio. Y el padre que le decía a su hija, tú no vuelves a entrar en esta casa. Eso yo lo he vivido con una vecina del piso de arriba, que su padre la echó de casa porque quedó embarazada de su novio, ¿no? Y la acogió, menos mal, gracias a Dios, la familia del novio. Claro, hoy en día a cualquiera de nosotros nos viene una mujer embarazada y lo último que nos ocurre decir es, perdón por que lo diga así, echarle una bronca. Lo último, lo primero que vamos a hacer es acogerla con tanta comprensión y ayudarle en ese momento tan crucial de su vida, ¿no?, con el drama que está viviendo la pobre mujer, ¿no?, hacerse cargo de las personas, ¿no? Ese cambio de actitud, ese cambio hacia la misericordia nos compete a todos, no solamente a los pastores, digamos, no solamente a los sacerdotes, a los obispos, nos compete a todos, ¿no? El otro día me pasaron allí en Roma estuve el otro día almorzando tuve la suerte, de almorzar con el actual presidente de este movimiento que se llama Comunión y Liberación, que es un sacerdote español, Carrón, que sucedió al fundador de este movimiento, que se llamaba don Luigi Giussani, que era italiano de Milán. Y yo tengo muchos amigos en ese movimiento. Y entonces hablando, me dejaron un vídeo muy bonito, porque el fundador del movimiento murió hace 10 años. Y en ese video donde se habla del movimiento y de su fundador y lo que ha hecho el movimiento, hay una anécdota muy bonita que yo quisiera a ustedes presentarles, porque me parece que es uno de esos modos así gráficos, ¿no?, de lo que es el cambio de paradigma. Y aunque no tenga un poco nada que ver con lo que estamos diciendo. En definitiva, son unos chicos universitarios, ¿no?, que van a don Giussani y le dicen, oiga, hemos visto a una señora pobre que tiene muchas necesidades, y entonces él les dijo, pues vayan y ayúdenle económicamente. Entonces estos chicos volvieron al día siguiente y le dieron pues unos cuantas liras, claro, lo que lleva en el bolsillo un estudiante es habitualmente poco, pero en fin, las liras.
Entonces volvieron muy contentos diciendo a don Yusanio, le hemos dado el dinero a esta señora. Y don Yusanio les dijo, bueno, pues vuelvan mañana para ver cómo le ha ido. Regresaron al día siguiente y volvieron a don Giussani enfadadísimos. Y lo contaban ellos, y ahora ya adultos, ciertamente. Volvimos enfadadísimos, ¿no? Porque nos dimos cuenta que esta señora, así se lo dijeron a don Giussani, en lugar de comprar pan y leche, había comprado un poco de colonia y ¿cómo se llama? Carmín para los labios. ¿Cómo se llama aquí en Chile, no? Un pintalabios, ¿no? Y entonces estaban enfadadísimos. Entonces don Giussani les dijo, ¿y quiénes son ustedes para juzgar a esta persona? Y si esta pobre mujer, después de tantos años, con un poquito de colonia y un poco de carmín, ha vuelto a sentirse guapa. Ese es el cambio de paradigma, ¿no? Hacerse cargo de la gente, hacerse cargo de las personas, ¿no? Pero eso nos compete un poco a todos. Yo creo que en este tema, que es tan íntimo como es el matrimonio y la familia, será muy importante la batalla de comunicación, pero también será muy importante la batalla pastoral de persona a persona. Y en eso me parece que estamos implicados todos. Gracias, don Luis. A ver, han llegado algunas preguntas. Me dice, me gustaría explicarle a mis hijos el sínodo en simple, es decir, en 3 ideas. Es decir, ¿pueden darnos consejos para conversar sobre el sínodo de la familia en nuestras familias? ¿Qué creen ustedes que los católicos piensan sobre el sínodo? ¿Entienden su relevancia o lo ven como algo lejano, cuyas decisiones son externas y casi ajenas? ¿Cómo entusiasmarlos para que piensen y recen aparte de la lectura de los textos? O sea, los 3 puntos más importantes en la familia, cómo se comunica el significado del sínodo dentro de la familia. Bueno, yo diría simplemente que nos afecta a todos, bueno, por todas las razones que ustedes ya saben, que sin familias fuertes la sociedad no es fuerte, la sociedad civil no es fuerte, la democracia no tiene capacidad de reinvigorarse, la economía, el Estado, o sea, todo va para abajo. Realmente es impresionante. Entonces, es el papel de todos y especialmente la generación futura de ser los promotores de la renovación de la familia en la cultura occidental. Y empezando en cómo podemos enseñar, cómo podemos llegué, he llegado al final, eso es lo que hay que decir. Cómo, un poco los primeros años del cristianismo, como decía Dr. Lennon, ¿no? La gente se quedó impresionado por cuánto se amaban los cristianos, eso es lo que más convirtió a la gente, más convenció a la gente. Y yo creo que no hay mejor testimonio que una familia feliz, en realidad. No hay mejor testimonio que una familia feliz. Si ustedes tienen una familia feliz, sería bueno reflexionar, o fuerte y feliz, reflexionar en qué es lo que hay que hacer para conseguir eso, ¿ya? Porque no ha venido de la nada, no es fácil. Hay destrezas, hay costumbres, hay hábitos, ¿no? Como el consejo de Papa Francisco a las personas matrimoniales, ¿no? Que hay que decir perdón y gracias. O sea, hay cosas como, ¿cómo podemos nosotros comunicar esas cosas a otras familias que tal vez están débiles o sufriendo? Y cómo podemos comunicar y cómo podemos capacitar a los que están solos, los que viven en la soledad que describió también el Dr. Lennon de Buenos Aires. ¿Cómo podemos atraer a personas solteras a comprometerse a la aventura del amor y del compromiso de la familia? Es decir, en resumen, ¿cómo podemos convertir a nuestra familia en testigos de lo que es la familia? A ver, siguiendo con esa última idea, otra pregunta dice, los papas nos han mostrado santos modernos para ayudarnos en el camino de santidad y sin embargo, a pesar de que la gran mayoría de los fieles son casados, no tenemos santos que sean matrimonio. No, esto no es completamente exacto, no es completamente exacto, ¿no? No solamente hay en la historia de los santos
maridos y mujeres que son santos, sino que ahora está también en proceso, no recuerdo bien el momento en el que se encuentra, pero está en proceso también un matrimonio como tal, no el marido por una parte y la mujer por otra, sino el matrimonio, ambos, como matrimonio en proceso de canonización. Será una cosa muy importante. Ciertamente, a mí me parece que es un tema crucial, efectivamente, en lo que se dice en la pregunta, poner de manifiesto que el matrimonio es un camino privilegiado de santidad, donde hay momentos maravillosos, donde hay también momentos de dificultad y donde y es escuela de santidad. Por eso a mí me parece que uno podría decir, menos mal que también desde un punto de vista institucional en el siglo XX, gracias entre otras cosas al Concilio Vaticano II, nos hemos dado cuenta de este gran tema. A ver, para don Luis Romera, esta viene dirigida. ¿Cómo debe ser interpretada la frase del Papa de que la comunión no es premio para los perfectos, sino cura para los enfermos? Aclara que la cita no es textual. ¿Se puede pensar que la comunión se abre a los separados y vueltos a casar o para homosexuales que viven en pareja? Sí, esto es un tema muy importante, ciertamente. A mí me parece que, para empezar, hay que tener en cuenta, y esto yo en fin, pero ustedes disculparán si lo digo ahora así, con un poco así de vehemencia, pero me parece que es muy importante que cada uno de nosotros vamos a ser bien conscientes de que la Eucaristía no es nunca para nadie un premio. ¿Cómo podemos pensar que la Eucaristía sea un premio? ¿Un premio de qué? De lo que soy yo, de mis virtudes. La Eucaristía siempre es un don, siempre es un don. Y es un don del amor misericordioso de Dios para con nosotros, ¿no? Por eso requiere en todas las personas, absolutamente en todas, que nos preparemos bien, un camino de preparación. En el mundo de la Iglesia ortodoxa, no estoy seguro si en alguna iglesia oriental católica, pero en las iglesias, varias iglesias ortodoxas se hace así, cuando al niño se le bautiza, se le da también la primera comunión. Porque, como ustedes saben, los sacramentos de iniciación cristiana son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En el mundo occidental, en cambio, dada la relevancia que tiene la Eucaristía, se prevé una preparación, y esa la hacemos todos. A mí me parece que esa es la perspectiva para empezar el encuadre general de la pregunta. Por otra parte, y esa es la segunda, en el caso de la recepción de la Eucaristía, lo que es fundamental, precisamente por lo que expresa, no es tanto que la persona sea premiada con ella, porque todos somos pecadores. Espero que nadie se ofenda, pero yo creo que podemos decir que todos somos pecadores, sino que tiene que haber por lo menos una sintonía entre lo que es el deseo interior de la persona de vivir el Evangelio y el don que nos hace Jesucristo de su persona a nosotros. Por eso, cuando nosotros cometemos un pecado, antes de recibir al Señor en la Eucaristía, lo que hacemos es intentar pedir perdón, intentar rectificar, intentar ponernos en camino para ese encuentro con Cristo, que siempre, insisto, es un don. Y ahí está el sacramento de la penitencia, etcétera, del que el Papa también está hablando tanto. Por este motivo, a mí me parece que las personas que se encuentran en las situaciones que quien ha formulado la pregunta ha indicado, también tendrán que hacer un camino. Y ese camino tendrá que ser un camino de acercamiento a lo que es la vida del Evangelio, vivir según el Evangelio, vivir en sintonía. Por lo menos, me corrijo, el deseo que se presupone sincero, ciertamente, de vivir según el Evangelio. Y por eso, a mí me parece que en esos casos, a quien le compete ayudar, acompañar, ver de qué modo, etcétera, es al sacerdote. Y yo personalmente creo que cuanto más respetemos esa intimidad, mejor, porque es muy triste, es muy desagradable, ¿no? Porque la intimidad de las personas se ponga de manifiesto públicamente, ¿no? Entonces, en ese tipo de situaciones, y eso desde siempre está escrito, está previsto, etcétera, ¿no? ¿Cómo se hace? Precisamente para que las personas que se encuentran en una situación, poco a poco, según un camino, según un proceso, se vayan acercando a lo que es el deseo de vivir el Evangelio. Y que de ese modo se preparen también interiormente para recibir lo que siempre es un don, claro. Gracias. Esta está dirigida a don Luis o a Austin, lo voy a dejar a ti. La voy a resumir un poco en la...
Dice, despacio. Durante el Concilio Vaticano II fueron varios padres conciliares, acosados por periodistas ávidos de titulares, que emitiendo una opinión confundían a laicos, sacerdotes e incluso a los mismos padres conciliares. Hoy, a propósito del próximo sínodo, son varios pseudoteólogos, dice, que han afirmado que hay que vestirse del ayornamiento del Papa Francisco y admitir que es la Iglesia quien tiene que adaptar sus verdades. Y enumera las que hemos estado hablando. Dice, ¿dónde encontrar información fidedigna para orientar al ciudadano de la calle? Bueno, yo estaba presente en el sínodo y me parecía que no había ningún teólogo que estaba proponiendo liberalizar o cambiar la doctrina. Había ciertos presentes que querían abrir ciertas conversaciones que eran muy incómodos para algunos. Pero lo más interesante para mí en el sínodo no era una supuesta división entre progresistas o conservadores, sino entre diferentes partes del mundo. Por ejemplo, los arzobispos de las ciudades grandes de Europa, occidentales, Berlín y todo, querían una conversación sobre cómo se puede acercar, cómo la Iglesia puede acompañar y acercarse a las personas gay en general y los que están en parejas gay también. O sea, no estaban proponiendo ningún cambio a la doctrina, fue una cuestión pastoral. Y esto realmente fue muy difícil para los africanos presentes, ¿no? Porque en partes de África ni la palabra gay ni existe, la homosexualidad es ilegal, hay un estigma social, ¿no? Entonces los africanos se quedaron como, ¿no?, un poco muy incómodos. Y luego los africanos querían hablar de las consecuencias pastorales de la poligamía, ¿no? Entonces los africanos decían, tenemos una persona que se ha convertido al catolicismo que tiene 5 mujeres. ¿Qué queremos que haga? Que deje a las 4 mujeres y las condene a la pobreza. Y uno ve que los europeos estaban muy como sorprendidos, no, pero por lo menos el matrimonio es con derecho. O sea, lo que es fascinante con nuestra iglesia es que es verdaderamente una iglesia global, que existe en tantas situaciones pastorales totalmente diferentes. Y la idea de que hubiera una estrategia pastoral universal para toda la iglesia es absurdo, ¿no? Eso fue parte de la riqueza del sínodo. En cuanto a la interacción del sínodo con los medios, lo interesante era que la reacción al primer documento del sínodo, que fue más allá de lo que se había discutido en el sínodo, horrorizó a algunos, pero muy pocas personas, horrorizados, que luego fueron a los medios. El cardenal Burke era el más prominente, y dio una imagen de un sínodo que estaba, ¿no? Es por eso que usted hace la pregunta como hace, no, que liberalización, que vamos a perder la verdad de la doctrina. Y esto también fue una reacción a una mala interpretación del sínodo por parte de los medios liberales. Así que lo que hubo al final fue una interacción, una dinámica entre dos mitos del sínodo, uno promulgado por los medios más liberales y una reacción desproporcionada de unos sectores conservadores. No representaban el grueso del sínodo, y si ustedes miran las cifras finales, las votaciones finales de Relatio Synodi, van a ver que hay una convergencia, hay un consenso de todo el sínodo en casi todos los párrafos, varía en cantidad, pero siempre son grandes mayorías, excepto las dos cuestiones neurálgicas, donde la cosa se volvió complicada. Pero aún así había mayorías a favor de esos párrafos. Así que la imagen de un sínodo dividido, de unas personas que intentaban traicionar, ¿no?, la enseñanza son todos, al final fueron mitos. Y lo que más me sorprendió fue que llegaron a la sala de prensa en el Vaticano varios grupos pro familia, ¿no?, que estaban convencidos de que fue una gran emergencia, y fue un poco absurdo porque daban entrevistas tratando de influenciar un sínodo que en sí mismo ya era un sínodo de personas todos fieles a la doctrina católica. Así que mi consejo mediáticamente es cuidado con esa dinámica, donde un cierto distorsión, digamos, liberal de los ciertos medios, ¿no?, distorsión que luego alimenta los temores de otro sector muy temeroso y conservador. Cuidado con esa dinámica, no era la realidad del sínodo.
Sí, yo quería decir a este respecto, coincido completamente, ¿no? Yo quisiera decir a este respecto, para responder también a la primera parte de la pregunta, a mí me parece, sencillamente, o sinceramente, mejor dicho, que para empezar y volver a recuperar lo que es, a refrescar, a revitalizar lo que es la gran visión que tiene el Evangelio y que tiene, por lo tanto, la Iglesia Católica del matrimonio, que, insisto, es el gran tesoro que tenemos los seres humanos. Me parece que, para empezar, el famoso catecismo de la Iglesia Católica es un texto extraordinario. Quizás no esté muy de moda, ¿no? Porque claro, la gente hoy en día, como decíamos estos días, no queremos una cosa más fácil, pero a mí me parece que antes o después, lo siento en el alma, antes o después hay que estudiar un poco. Lo siento en el alma, ¿no? Soy profesor, yo lo digo a los alumnos, lo siento en el alma, pero algo habrá que estudiar, ¿no? Entonces, el catecismo ahí está. Es un texto bien bonito, es un texto bien bonito. En segundo lugar, coincido completamente. Los motivos por los cuales en esos dos puntos problemáticos hubo disenso fueron de carácter pastoral, porque para un alemán una actitud podría dar la imagen de que la Iglesia no se abre a esas personas, y para un africano, en cambio, la otra postura les dejaría sin un arma muy importante. Me explico. Para algunos grupos africanos lo decían, y me lo dijeron a mí también mis alumnos africanos, que tengo un montón de alumnos que son seminaristas, sacerdotes, religiosas, laicas africanas. En algunos países de África, donde todavía subsiste el problema de la poligamia, uno de los modos que tiene la Iglesia Católica para contrarrestar la costumbre ancestral de la poligamia es decir, señores, el que no arregle, entre comillas, la poligamia no puede acercarse a la comunión, porque no es conforme con el Evangelio. Vamos a ver cómo lo hacemos, efectivamente, para que no se quede nadie en la pobreza. Vamos a ver cómo lo hacemos. Y habrá que ir caso por caso, con calma, caso por caso. Yo les puedo confesar que las personas que he conocido, hijos o hijas de una familia poligámica, son personas que han sufrido. Son personas que han sufrido. Y pues digo que el disenso, la diferencia, era de carácter no doctrinal, sino de oportunidad pastoral. De oportunidad pastoral. Y en tercer lugar, yo lo que quisiera decir también, perdón, ustedes dirán, ¿usted quién se ha creído que es? Yo no me he creído, yo no soy nadie, pero permítanme decirlo porque así me quedo más tranquilo. A mí me parece que es muy importante que de este sínodo también salga la Iglesia con una gran imagen de unidad. ¿Hay debate? Pues es evidente. ¿Hay diversidad de pareceres en cuestiones de cómo enfocar la pastoral? Pues es evidente. Pero somos la Iglesia y vamos todos unidos. Nosotros en Roma tenemos 7 universidades pontificias que dependen de la Santa Sede, más 2 que son casi universidad. Y luego 13 o 14 institutos de estudios de especialización, muy variados. Desde hace ya algunos años me eligieron por 2 veces presidente de todos los rectores de estas unidades pontificias. Y yo lo he dicho muchas veces, porque hemos conseguido un ambiente muy bueno en todas nuestras reuniones y una gran amistad entre los rectores. Yo lo he dicho muchas veces a mis colegas rectores como presidente. Una de las cosas que más agradezco al Señor, habiendo recibido el encargo de rector, que no me gusta nada, y estoy esperando que se acabe porque a mí lo que me gusta son los libros, ya lo siento, pero una de las cosas que más agradezco al Señor es el gran sentido de ser Iglesia Católica que siento cuando voy a cualquiera de las universidades pontificias. Y cuando vas a concelebrar con los rectores y con los profesores de otras universidades, los jesuitas, los salesianos, los dominicos, los franciscanos, los benedictinos, etcétera, ¿no? Yo me siento entre hermanos. Y el sentido profundo de Iglesia Católica que uno tiene estando con ellos es una experiencia que yo agradezco a Dios, que yo agradezco al Señor. Quizás es, digamos, por decirlo así, es lo que ha compensado desde un punto de vista humano, tener que ser rector de una universidad. Gracias, don Luis. La última pregunta es para Colin. Voy a complementar la pregunta y le voy a cambiar un poco el foco, así que le pido disculpas al autor de ella. En general los comunicadores me sale mi seco profesional, tenemos un problema
el manejar las expectativas y cómo uno gestiona las expectativas que se generan. Y la experiencia del 2014 con el sínodo extraordinario es que los medios generaron unas expectativas sobre las conclusiones del sínodo. En los meses que vienen debiera empezar a ocurrir lo mismo para este año. Entonces, la pregunta es, el autor decía si esto era un fenómeno natural. Es natural que siempre las expectativas tienen una brecha con el aspecto comunicacional. ¿Cómo manejamos esas expectativas después del sínodo? Creo que tenemos que manejarlas antes del sínodo. Tenemos que comenzar tratar de encontrar a alguien en la diócesis que ayude a trabajar artículos, columnas que se pueda publicar en los medios seculares y en los medios propios, si no lo han hecho. Tratar de ayudar a manejar las expectativas, constantemente transmitir el mensaje, y el mensaje es que probablemente no va a haber un gran cambio doctrinal o en los procedimientos después de este sínodo. Yo no creo que se puede hacer mucho más, además de tratar de recordarles siempre que hay que la expectativa respecto de este cambio de actitud, de cómo la gente cómo van a tratar a la gente. No es que la iglesia vaya a cambiar las reglas. Bueno, si cambian las reglas, para todos nosotros va a ser una sorpresa porque no esperamos que eso suceda. Creo que la idea es tratar de transmitir el mensaje, que el beneficio del sínodo, los objetivos del sínodo, y pueden tomar distintos elementos que ha dicho el Santo Padre, su objetivo. Está ahí, está en su carta introductoria, en su carta final, en otros documentos que se han escrito al respecto. Estoy seguro que los obispos, sus obispos también han escrito al respecto. Yo lo revisaría y mostrar que se ha escrito, elegir aquellas cosas que podrían ayudar a que fluya este mensaje. Creo que una vez que termine, el mensaje va a ser lo que sea, no hay que crear un mensaje. En ese momento uno lo que tiene que hacer es sencillamente trabajar con la gente que, independiente de lo que uno diga, que tenga expectativas que no se hayan cumplido. Yo sé que hay gente que tenía grandes expectativas respecto de los cambios en las reglas, y creo que sobre la base de unas conversaciones con unas 50 personas, yo creo que no están escuchando. Saben lo que quiere que haga la iglesia, pero independiente de lo que se les diga, no escuchan. Ellos lo que quieren es que la iglesia cambie. Creo que esa gente podría ser que cuando no se produzca este cambio, ellos quieren que cambien las reglas. Creo que se van a decepcionar, y cuando se decepcione esta gente, aquí obviamente la prensa le va a prestar atención a esta gente, y para eso hay que prepararse, para tratar de decir, a ver, esto es lo que ya se había dicho, estas eran las expectativas, estos son los beneficios, en definitiva, esto es lo que ha sucedido, y hay que estar preparados para estar muy preparados cuando termine el sínodo y esperar que van a haber problemas, porque no creo que uno pueda logre manejar el 100%, independiente de la gente diga, pero va a haber personas donde la prensa se va a concentrar, gente que va a estar decepcionada, pero si uno se prepara con tiempo para recordarles siempre cuáles deberían ser las verdaderas expectativas, es todo lo que se puede hacer, creo yo. Gracias. Bueno, agradecemos a Colin Dolan, a Austin Iberich y a don Luis Romera por este panel. Ahora viene un café, creo.